terminar ya con esta unidad de la observación. Entonces, en la observación no participante podemos decir que es la que el investigador no se inserta en la comunidad ni interactúa con las personas o elementos que observan. Como se recordarán, la participante sí, en la observación participante, el investigador se inserta en el grupo objeto de la observación y interactúa con el grupo y es parte del grupo para poder obtener la información que necesita. En este caso, la no participante no se inserta porque si se dan cuenta, por ejemplo, el investigador que el grupo al que está siendo observado por medio de la observación participante no actúa como debe de ser porque se siente presionado o no se siente bien sabiendo que está siendo observado. Entonces lo que hacen es que cambian de investigador también y ya se hace una observación no participante. Debe tratar de pasar desapercibido para no afectar la cotidianidad. Esta observación se asocia con investigaciones cuantitativas generalmente. Coinciden con las observaciones estructuradas, sin embargo, pueden presentarse en ambas modalidades formales. Un observador no participante puede realizar su tarea auxiliado con un instrumento estructurado con anterioridad o simplemente puede observar de forma espontánea e ir registrando los datos relevantes para su investigación. Entonces podemos decir que la observación no participante, el investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado como un espectador pasivo que se limita a registrar la información que aparece ante él sin interacción ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible. Este modo de observar es muy apropiado para el estudio de reuniones, manifestaciones, asambleas, etcétera, y en general para la observación de actividades periódicas de grupos sociales, más que para el estudio de su estructura y vida cotidiana. Entonces podemos decir que la observación participante que vimos el día jueves se estudia el fenómeno desde el interior y el observador se mezcla con quienes forman parte de él. La no participante se estudia el fenómeno desde el exterior sin involucrarse en el grupo. Aquí hay algo más para que quede bastante claro este tipo de observación. La observación participante, cuando el observador se integra entre los observadores, entre los observados, al tener mayor proximidad al objeto, la aportará mayor posibilidad de información. La no participante, o sea, la observación no participante, se caracteriza por la no integración del observador al grupo observado. Se observa la situación desde fuera. No sé si hay alguna duda de estos tipos de observación. ¿No hay dudas? No, licenciada. Voy a dejar de compartir ahorita para dar accesos a los que no entraron en su momento.
Licenciada, así como el participante, digámoslo así, se podría decir que Ajá. es como el estudio de casos, donde el investigador miraba la perspectiva de los miembros, pero estando dentro. Lo que pasa es que el estudio, sí, el estudio de, porque es un caso en específico. Ahí sí, en cambio aquí puede observar varias cosas. Entonces sí se relaciona bastante. Gracias, licenciada. Solo para como tener una referencia. Gracias. No tenga pena. Licenciada, yo tengo una duda. Sí, Cuando estamos hablando de investigación participantes, porque nosotros estamos utilizando el método, ¿verdad? Y participamos de. sí, estamos utilizando la técnica de observación. Recuérdense que nosotros vamos a utilizar las técnicas siempre y cuando no tengamos la suficiente teoría para comprobar nuestra hipótesis. Cuando no se tiene toda la suficiente teoría para comprobar la hipótesis, hay que recurrir a las técnicas de investigación. Y estas técnicas de investigación son la observación, la entrevista y el cuestionario. Y que se va a hacer el vaciado de esa información obtenido por estos tres conceptos por medio de la estadística. Gracias, licenciada. Ahora nada. Entonces es importante conocer de cada una de ellas porque ustedes no saben si en el momento que les dejen algún trabajo tienen que aplicarlo o incluso cuando tengan que hacer su tesis, tengan que hacer tengan que ir al campo a obtener alguna información que sea necesaria para comprobar su hipótesis. Ahorita tal vez ustedes van a decir, esto no nos va a servir, pero ahí se van a recordar que cuando estén haciendo su tesis van a tener que ir a desempolvar. Si tienen el libro, pues a desempolvar el libro, si no, pues sus copias, tanto del curso de teoría como el de métodos. Eso les van a servir cuando tengan que hacer su tesis. Es que fui esta licenciada que, bueno, yo ahorita terminando ciclo escolar con el nene estaba, pero esta última semana él lleva ciencias naturales. Ajá. Ahí le dejaron toda esta unidad se trató del método científico y como ustedes nos lo han enseñado. Y dije yo, bueno, que gracias a Dios pues yo lo estoy recibiendo, ¿verdad? Pero la verdad es de que en esa la observación participante le decía yo al nene, pero él tenía un video ahí, entonces la verdad es que para mí fue un poco dudoso porque no era como la explicación que usted estaba dando. ¿Cuál es la diferencia? Porque recuérdense que hay varios tipos de observación. Está la estructurada, la no estructurada, la participante y no participante. Entonces, la de participante. la participante es cuando el investigador se inserta al grupo que está haciendo, del cual quiere obtener información y forma parte de ese grupo para poder obtener la mayor información posible por medio de lo que observa. Por eso les decía de que a veces los grupos no están acostumbrados a que alguien los esté observando fuera de, que no pertenece, digamos, a su comunidad. Entonces sus actuaciones no son como normalmente las realizan. Entonces puede ser que se sientan cohibidos y no hagan todas sus actividades cotidianas como normalmente las hacen. Cuando les afecta ese tipo de observación, entonces por eso está la no participante. Gracias. Bueno, Licenciada, una preguntita. sí, dígame. ¿Usted no trabaja así con las personas que ya están cerrando su tesis y usted hace revisiones, no? Fíjese que en un tiempo yo trabajé en la unidad de tesis, revisando la corrección y estilo. Ajá. Pero no, es que tienen que ser personas que trabajan en la unidad, porque para eso se les pagan, para que revisen las tesis. Tienen que primero tienen que ustedes presentar
los temas que les interesa investigar. O sea, se recomienda que por lo menos tengan unos 2 o 3, porque a veces no se los aceptan porque ya ha sido muy trabajado. O sea, han hecho muchas tesis de esos temas, entonces les rechazan el tema y tienen que presentar otro. Cuando ya les autorizan el tema, entonces les van a dar un curso propedéutico para hacer el plan de investigación. Cuando ya tengan aprobado el plan de investigación, entonces ya pueden empezar a redactar la tesis. Al tener redactada la tesis, tienen que ir nuevamente para que se lo revise en corrección y estilo. Sí, eso era lo que estaba buscando un compañero de ahí de la universidad. Ajá. Y yo le dije que yo le iba a preguntar, porque pues como usted era la que nos daba esta clase, entonces por eso era mi pregunta. Ah, ya, sí, pues ahorita. Es solo ya de revisión. Sí, pues entonces ahí sí tienen que revisársela, porque hay personal exclusivo para eso. Entonces no es necesario, pienso yo, que pague extra para poder hacer eso. Sí, gracias, licenciada. Bueno, vamos a continuar entonces, porque ya di suficiente tiempo. Entonces estamos ahora con la observación flotante o localizada. Con el desarrollo de las plataformas virtuales, como ustedes ya se han dado cuenta, muchas de las interacciones sociales se desarrollan en medios electrónicos, como computadora, tabletas, celulares, y el interés de la investigación social se ha venido desplazando cada vez más a estas plataformas de interacción. Las redes sociales constituyen una de las principales y más influyentes de interacción, principalmente entre los jóvenes. Desde hace algunas décadas se ha venido desarrollando una observación que ha sido llamada flotante. Se puede realizar por medio de estrategias derivadas de la etnografía virtual. Esta metodología parte de un principio epistemológico. Las relaciones desarrolladas en ambientes virtuales no se oponen a las reales, puesto que también lo son. Lo virtual se caracteriza por su desterritorialización. Cuando hablamos de este término desterritorialización, esta es una dominación de empresas capitalistas sobre los actores locales con escasas capacidades para dominar territorios. Como ejemplo, el teletrabajo, es decir, el trabajo en el propio domicilio, es un trabajo desterritorializado, ya que prescinde del territorio específico de la empresa para el proceso del trabajo. Esto pues se dio mucho, ahorita ustedes tienen ejemplos que se dio mucho esto del teletrabajo con lo de la pandemia. Incluso todavía hay personas que siguen trabajando desde su casa. Muchas empresas lo que hicieron fue ya no seguir contratando o pagando una oficina o un edificio para funcionar. Entonces, lo que hicieron fue que les dieron equipo a sus trabajadores y ellos siguen trabajando desde su casa y se ahorran ese pago que tienen que realizar. A eso se refiere la desterritorialización. No sé si está claro ese término. Sí, licenciada. Entonces, sin embargo, ello no concede un carácter irreal. Por el contrario, lo virtual es una entidad real, pero de forma diferente, sin corporeidad física y sin un lugar definido. No es una réplica de la realidad, aunque la simule. Cuando se habla de sin corporeidad física, cuando hablamos del término corporeidad, estamos hablando de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros movimientos, sentimientos, ya que son parte de la complejidad humana. A eso se refiere que no tiene esta corporeidad física y sin un lugar definido. De hecho, las nuevas generaciones no hacen distinción entre lo que sucede en espacios territoriales, solo adaptan y reinventan los códigos para hacerlos compatibles con sus necesidades comunicativas.
Aunque el Internet suele verse más como un gran espacio abierto, puede estar compuesto de lugares, pues los usuarios crean sus propios locales al reconstruir y representar porciones de Internet para que otros lo puedan ver. Es una observación diferente a lo que los etnógrafos virtuales llaman observación flotante. La técnica fue heredada de la antropología urbana. Consiste en estar bajo toda circunstancia vacante y disponible, no enfocar la atención en un objeto preciso, sino dejar flotar para que no haya filtro, hasta que aparezcan algunos puntos de referencia y convergencia en los que uno llegue a encontrar ciertas reglas subyacentes. Esto de subyacente es como permanecer oculto o estar atrás de algo. A eso se refiere. No sé si ustedes sabían qué significa subyacente. No, licenciada. Pues es eso, es como estar oculto o escondido, encubierto, porque muchas veces estos tipos de observación flotante, pues eso es lo que se realiza. En el ciberespacio, esta técnica suele usarse al principio, hasta llegar a captar algún dato que desencadene una técnica más específica de observación o análisis. Para esta estrategia es importante no descartar datos que en principio puedan parecer insignificantes, tales como enlaces, letras pequeñas, etc. Aspectos metodológicos, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos metodológicos para desarrollar esta observación flotante. Dentro de ellos tenemos que se realiza la observación en el espacio virtual deslocalizado, en el cual se evidencian las interacciones de los sujetos. Por ello es imposible definir el espacio y las redes de antemano. Son los datos emergentes los que permiten establecer las relaciones de red. Se lleva un registro de la totalidad de interacciones. Acerca del tiempo, en la etnografía tradicional, este es normalmente prolongado y permanente. En la observación flotante, el tiempo puede fraccionarse y para ello se puede establecer periodos intermitentes. La etnografía tradicional usa como principal recurso de interacción, investigador-sujeto-investigado, la relación cara a cara, completándose con una serie cada vez más variada de recursos como correos, chat, videochat, etc. Lo anterior no quiere decir que la comunicación no verbal no exista o no sea importante, sino que ahora pasa por señales que no provienen del cuerpo o del entorno físico. En su lugar se utilizan formas distintas para incorporar señales del contexto socioemocional en el mismo lenguaje, como es el caso de los emoticons, que son símbolos formados a partir de caracteres tipográficos que representan diferentes emociones. Ustedes saben que hay un montón de esos, ¿verdad? Y dependiendo también de la emoción que la persona reciba con algún correo, pues así va a reaccionar con sus caracteres. Podemos entonces decir que las investigaciones que se hacen con esta herramienta de observación tratan de aplicar un método naturalista radical que esté inspirado en la etnometodología y el interaccionismo simbólico, y se aplica en sociedades fortuitas entre desconocidos que pueden ser cualquier cosa. ¿Alguien sabe qué es etnometodología? No, Ligda. Dice que esta es, pues podríamos decir que es una propuesta sociológica que es alternativa con
una consistente argumentación para estudiar los contextos sociales. Por ejemplo, esta estudia cómo los integrantes de un contexto estructuran, realizan y entienden la interacción diaria. Siempre está relacionada con el tema que estamos tratando ahorita. También podemos decir que es el arte de mirar, observar y escuchar. Consiste en mantenerse vacante y disponible sin fijar la atención a un objeto preciso, sino dejándola flotar para que las informaciones penetren sin filtro hasta que los puntos de referencia y de convergencia aparezcan, para poder llegar a descubrir la historia posterior y comprender a la multitud. Entonces también podemos decir que tiene algunas características de los que realizan observaciones flotantes. Permanece oculto, que era lo que vimos anteriormente con el concepto de etnometodología. Se mezcla con sus objetos de conocimiento, observa sin dar explicación, se hace pasar por uno de ellos. No sé si está claro este tipo de observación. Sí, licenciada. Entonces vamos a los instrumentos auxiliares de la observación, ya que para poder realizar una observación nosotros necesitamos de tener algunos instrumentos para poderla realizar de mejor forma. Entonces el investigador, para realizar una observación científica, se auxilia de ciertos instrumentos o herramientas que le permiten desarrollar mejor su labor, como por ejemplo guía de observación, cámaras, grabadoras, diario de campo, cuaderno de notas, dibujos, esquemas, etc. Gracias a estos elementos de apoyo, el investigador facilita o perfecciona su tarea. Como se podrán dar cuenta, aquí todavía se habla de cámaras y grabadoras, pues en la actualidad tenemos la ventaja que creo que no existe ninguna persona que no tenga un teléfono celular. La mayoría tiene siempre un teléfono celular y estos teléfonos pues siempre cuentan con cámaras y grabadoras. Entonces ya no es necesario de comprar en sí una cámara fotográfica. Entonces podemos decir que la guía de observación es una especie de cuestionario que el propio observador debe responder previo a llegar al lugar donde se desarrolla la investigación. Se establecen aspectos concretos que deben observarse. En el caso de una observación estructurada, estos aspectos se codifican y se estandarizan al máximo para responder a las variables que demandan los objetivos. ¿Se acuerdan ustedes que en la observación estructurada se debe de llevar esta guía para poder anotar todos los datos necesarios para nuestra investigación? Si se parte de un esquema cuantitativo, los elementos observados deben estar codificados al máximo, de manera que deje un mínimo margen de subjetividad por parte del observador. Previamente se establecen las categorías o variables que deben observarse y, de ser posible, valores numéricos para cada una de ellas. En el caso de la observación no estructurada, la guía es útil para no perderse en un mar de datos observados. Se establece de antemano los aspectos que interesa observar y sobre esa base se realiza la tarea. Esta guía puede ser flexible, sobre todo en investigaciones cualitativas. Un ejemplo de las guías de observación lo constituyen las fichas. Se trata de instrumentos en los que se anotan elementos relacionados con alguna variable del proyecto de investigación. Si ustedes ven en la página 94, aparece ahí una ficha, podríamos decir, donde, o una guía, la cual nos puede ayudar para responder a la observación que nosotros estamos realizando, los aspectos que debemos de tomar en cuenta
Dice, aclara el propósito de la actividad, si no, a veces. Aclara dudas e inquietudes, si no, a veces. Facilita la participación activa, si no, a veces. Respeta opiniones divergentes, si no, y a veces. Entonces, este tipo de observación, como ustedes se dan cuenta, solo es una respuesta, sí o no. Esto pues nos permite hacer un análisis estadístico, ya que se puede cuantificar estos resultados. Luego, de igual manera, la ficha de observación puede estructurarse mediante una escala valorativa. En este caso, previo a efectuar la observación, se realiza una operación llamada codificación. Se convierte en aspectos cualitativos en datos numéricos que permiten después su tabulación y procesamiento estadístico. Siempre en la página 94 están numerados de 1 a 5 los aspectos que hay que tomar en cuenta. Dice dominio del tema, entonces se anota qué tanto se domina el tema de 1 a 5. Dominio del auditorio, también se anota cuál es lo que se cree que tiene como dominio de auditorio. Capacidad de improvisación y el dinamismo. Son cuatro criterios que se pueden evaluar y convertir estos datos cualitativos en datos numéricos, como acabamos de ver. ¿Alguna duda? No, licenciada. Aquí también hay un ejemplo de una guía de observación. La actitud, o sea, responsabilidad sería. Los indicadores está también de 0 a 3. 0 va a ser nunca, 1 algunas veces, esas serían las escalas de medición. 2 casi siempre y 3 siempre. Y los indicadores son: trae y utiliza los materiales necesarios para las prácticas, trae y utiliza su manual de prácticas, es puntual en las actividades, sigue de manera puntual los procedimientos establecidos en el manual, asume las consecuencias de sus actos. Entonces aquí ya tenemos la numeración y ya sabemos qué es lo que significa cada uno de los números. Dígame. Licenciada, una pregunta. Los indicadores, eso donde está eso que dice trae y utiliza su manual de práctica, es un indicador de logro, ¿verdad? Así es. Lo que nosotros queremos lograr en la persona. Así es, ajá, o sea, estamos evaluando la responsabilidad de la persona en este caso, que sería la actitud de responsabilidad. Y los indicadores que hay que evaluar son los que aparecen acá. A ver si me recordó mis planificaciones. También tenemos el diario. Es un relato en el cual se anotan las experiencias cotidianas. Suele usarse más en investigaciones cualitativas, aunque no está ausente en las cuantitativas. Su utilidad radica en que puede dar cuenta de la evolución del fenómeno observado. También puede servir para dejar registradas las vivencias experimentadas por el sujeto que investiga. El diario de observación es un documento escrito en forma de narración en donde se evidencian los sucesos que ocurren en un lugar. Ejemplo, en un aula de clase, estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar. Ahorita pues ustedes solo no pueden observar mayor cosa porque todos tienen su cámara apagada, ¿verdad? Lo único que pueden observar es que si los compañeros participan haciendo preguntas o también ver qué tantos están conectados, ¿verdad? Esa es la desventaja ahorita el diario de observación, que no se tiene mucho. Siempre y cuando se realizara una observación de este tipo para ver que el tema sería, por ejemplo, que si la mayoría de estudiantes se conecta puntualmente a su clase, podría ser, por ejemplo, una investigación.
Entonces, el cuaderno de notas también es un instrumento que sirve al investigador para anotar información, datos, referencias, expresiones, opiniones, dibujos, etcétera. También es más común en las investigaciones cualitativas. En ambos paradigmas investigativos conviene sistematizar las notas y los apuntes. Este es un ejemplo de un cuaderno de notas. Aquí en el cuaderno dice hoja de registro, alumno, curso, fecha, actividad y observaciones. Luego tenemos la cámara fotográfica. Esta pues es una herramienta indispensable. Es igualmente útil en investigaciones cuantitativas como en las cualitativas. En las cuantitativas, que son las primeras, se suele usar para registrar imágenes, ya sea estáticas o en movimiento. Actualmente, lo que les mencionaba anteriormente, los teléfonos inteligentes pueden contener en sí mismos todos los instrumentos. Pueden registrar sonidos e imágenes, también pueden contener aplicaciones de programas informáticos. Y los programas informáticos, con el avance tecnológico, se han creado programas que ayudan a sistematizar la observación y a dejar un registro minucioso y objetivo del universo observado. Como por ejemplo, las hojas de cálculo de Excel pueden resultar muy útiles para registrar una enorme cantidad de datos por medio de operaciones sencillas y bien organizadas. Se han desarrollado programas específicos para registrar datos observados. Cada uno de ellos ofrece beneficios, pues automatiza el registro y el procesamiento de los datos. Aquí está, no sé si hay alguna duda de esto, sino para compartirles un pequeño resumen que tengo aquí de este tema. ¿Perdón? Compartan. Todo claro. A ver. Bien, entonces, clases de observación. Entonces, tengo aquí un resumen. Atendiendo a su forma, pueden ser estructurada y no estructurada. La estructurada, ya saben ustedes, se caracteriza porque el investigador desarrolla una guía estructurada. La no estructurada no se auxilia con una guía previamente elaborada. Según el grado de interacción del observador, puede ser participante y no participante. La participante es la que el investigador se inserta de lleno en la realidad investigada. La no participante no se inserta en la comunidad ni interactúa con las personas o elementos que observa. Según el escenario en donde se realiza, la investigación puede ser flotante o localizada. Recuérdense que es investigación por medio de la observación. Esta se realiza por medio de estrategias derivadas de la etnografía virtual. Luego tenemos los instrumentos auxiliares de la observación, ya que el investigador se auxilia de ciertos instrumentos o herramientas. Está la guía de observación, que es una especie de cuestionario que el propio observador debe responder para ver si está bien redactada, por ejemplo. El diario, que es un relato en el cual se anotan experiencias cotidianas de lo que se observa. El cuaderno de notas, que también sirve al investigador para anotar información, datos, referencias, expresiones, opiniones, etc. La cámara fotográfica, que es una herramienta indispensable, suele utilizarse para registrar imágenes. Los programas informáticos ayudan a sistematizar la observación y a dejar un registro minucioso y objetivo del universo observado. Ejemplo, las hojas de cálculo de Excel. Entonces podemos decir que los instrumentos de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Ejemplos, un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas por el encuestado. Una libreta en la que el investigador anota lo observado, como computadoras portátiles con sus respectivas unidades para almacenaje de información. También los dispositivos tales como cámaras fotográficas y de video
filmadora, grabador de audio, etc. Entonces, podemos decir que las técnicas son observación y los instrumentos son la guía de observación. La encuesta es la hoja de encuesta, el instrumento. La técnica de la entrevista utiliza cuestionarios y las técnicas de análisis de documentos tiene como instrumentos la guía de análisis de documentos. Aunque todavía nos falta ver los siguientes temas que serían en este caso la entrevista, ya que la encuesta toma la forma de un cuestionario o de una entrevista. ¿Se acuerdan que les mencioné el semestre anterior que una encuesta toma la forma ya sea de un cuestionario o de una entrevista? Va a depender lo que nosotros queramos utilizar. No sé si hay alguna duda. No, licenciada. Está. ¿Puedo continuar entonces? Así nos queda bastante tiempo para lo estadístico. Bien, entonces en la siguiente unidad, que sería la sexta, es la entrevista. Podemos decir que esta pues también es una técnica cualitativa como cuantitativa, porque se puede obtener información de las dos formas. Y la que más se utiliza en investigaciones por la riqueza que ofrecen sus datos. Se puede realizar en multiplicidad de formas en función de las necesidades del investigador. Es el medio para pasar un cuestionario, obtener datos iniciales, profundizar en aspectos cualitativos, etc. La entrevista es una conversación mantenida entre investigador e investigados para comprender a través de las propias palabras de los sujetos entrevistados las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas. En ese mismo sentido, es el método al mismo tiempo más extendido y clásico de los que se emplean para obtener datos. En los países de influencia alemana existe una tendencia creciente a asumir la entrevista como el método más útil en las investigaciones cualitativas. Mediante la entrevista, el investigador social enmarca histórica y socialmente las experiencias personales de sus entrevistados y busca comprender los procesos sociales que subyacen a las valoraciones de interpretaciones subjetivas individuales. Entonces, la entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo implícito dado. Aquí está la persona que está haciendo la entrevista con su micrófono. O sea, es un objetivo implícito por la investigación, ¿verdad? Tenemos también como la observación, que tenemos clases de observación, también en la entrevista tenemos clases de entrevista. Dentro de la estructurada, que sería la cuantitativa, tenemos las entrevistas que se pueden dar cara a cara, telefónica, flotante e informatizadas. La semiestructurada es cualitativa, flexible y semiabierta. La no estructurada, que sería abierta sin guión y cualitativas. En profundidad es cualitativa. Grupo focal, entrevista grupal, que es reunir entre 6 a 12 personas. Entonces, estos son los tipos de entrevistas que podemos realizar. Dentro de la estructurada, podemos decir que es la más afín para las investigaciones cuantitativas. Corbetta, que es un científico investigador, la llama encuesta por muestreo y la define como una estrategia para recopilar información basada en preguntas directas a los sujetos implicados en fenómenos sociales. El autor anota los siguientes elementos. Es un modelo de obtener información. A, preguntando. B, a los individuos que son objeto de la investigación. C, que forman parte de nuestra representativa, de una muestra representativa, que forman parte de una muestra representativa.
D, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario. E, con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables. Se debe hacer énfasis en las características del entrevistado para poder plantearse directamente a sujetos involucrados en la realidad social investigada. Como generalmente se trata de un recurso propio de investigación cuantitativa, se elige a los entrevistados por medio de un muestreo determinado estadísticamente. Para que sea estructurada, las preguntas deben ser estandarizadas, o sea, preguntar lo mismo a todos los sujetos entrevistados. Debe de preguntarse lo mismo y en el mismo orden también. Por si se graba la entrevista, porque como se puede también grabar, entonces ya se sabe que todo lo que está grabado pues está en un orden establecido al inicio. La diferencia entre cuestionario y entrevista estructurada, podemos decir que en el primero, que sería el cuestionario, el entrevistador dispone de un texto escrito que reproduce la formulación exacta de las preguntas y para cada una de ellas la lista de posibles respuestas y su correspondiente codificación. En la entrevista estructurada se dispone de los textos de las preguntas y debe atenerse a la formulación y al orden de cómo se realicen las mismas. Entonces, los tipos de entrevista, podemos decir que la estructurada se elabora un formulario estandarizado, idénticas preguntas y en el mismo orden a todos los sujetos. Los sujetos eligen la respuesta de 2, 3 o pocas alternativas. Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos. Ventajas: respuestas cortas y precisas, información fácil de procesar. El entrevistador no requiere gran entrenamiento y obtiene una información uniforme. Las desventajas es que la información puede ser muy superficial, limitada a la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado y difícil obtener información confidencial. Estas serían las desventajas de una entrevista estandarizada. Por eso es que existen los demás tipos de entrevista. Entonces existen 4 modalidades de entrevista estructurada. Una es cara a cara, ya que el investigador desempeña un papel fundamental. Debe ingeniárselas de manera que su comportamiento interfiera lo menos posible en la respuesta. Por ello debe prepararse con antelación con el fin de que sus gestos, movimientos, frases, etcétera, no condicionen la respuesta o no haga sentir al entrevistado como presionado hacia una respuesta determinada. Ello implica ser amistoso y a la vez neutral. Recuérdense que como están frente a frente con la persona que les está dando la entrevista, pues definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con nuestros gestos. La entrevista cara a cara, entonces, es mejor que por teléfono o videoconferencia. En cuanto al formato de la entrevista, los expertos no tienen dudas. Mejor realizar la entrevista de manera oral, cara a cara, en los locales de la empresa o en algún otro lugar en el que se considere que el entrevistado se encontrará más a gusto. En este caso, pues es una entrevista cara a cara para un trabajo. Para obtener un trabajo, recuérdense que no necesariamente es solamente para investigaciones estos tipos de entrevistas, porque siempre que ustedes buscan un trabajo nuevo, van a pasar por una entrevista y normalmente es de esta forma, cara a cara. ¿Está claro este tipo de entrevista cara a cara? Sí, licenciada. Sí, Aquí sí, hay licenciada. otro ejemplo donde está la persona, el entrevistador y el entrevistado, donde le está haciendo las preguntas que tiene ahí para ver si tiene capacidades para poderle dar el trabajo. Luego está la entrevista telefónica. Esta ofrece mucha versatilidad. El papel protagónico del entrevistado desaparece y con ello la situación se torna más relajada.
Gracias a ello provoca menos resistencia del entrevistado y ofrece mayor garantía de anonimato. Permite efectuar la entrevista con mucha rapidez y reduce considerablemente los costes. Además, debido a que el investigador no debe desplazarse hacia el lugar donde se encuentre el entrevistado, esta modalidad permite abarcar un espacio mayor, incluso en lugares de difícil acceso en donde se cuenta con cobertura telefónica. O sea que se puede contactar a las personas en cualquier lugar donde estén. Adicionalmente, permite digitalizar los datos en tiempo real. Gracias a los programas desarrollados es posible grabar la voz y traducirla a texto escrito codificado de inmediato. Aquí hay un ejemplo de una entrevista telefónica. Dice, sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual debe ser corta para no molestar al encuestado. O sea que se sugiere que la entrevista telefónica no sea tan larga. Luego tenemos la entrevista flotante, que es una modalidad de la telefónica. Se trata de una batería de preguntas estructuradas requeridas por medio de redes sociales. Esta modalidad ofrece la ventaja que el entrevistado puede responder en un momento diferente al que recibe la pregunta. Con ello puede razonar más su respuesta y se ve menos interferido en sus actividades cotidianas, pues puede responder en el momento que desee. Y las entrevistas informatizadas también se pueden considerar como otra variante, ya que el elemento diferente de estas es que las respuestas se automatizan y se ingresan de inmediato a un programa de computación. Por eso se les llaman entrevistas informatizadas, ya que debe de ingresarse de inmediato todas las respuestas a un programa. Y luego tenemos la entrevista semiestructurada. Esta es más utilizada en investigaciones cualitativas, aunque no está ausente en las de corte cuantitativo. Se trata de entrevistas flexibles y semiabiertas. Se parte de una batería de preguntas comunes para todos los entrevistados. Sin embargo, su flexibilidad radica en que, conforme emergen las respuestas, el investigador puede incluir variaciones o explorar variables que pudieran no haberse tomado en cuenta en el momento de planificar las preguntas. Ello también le confiere el carácter de semiabierta, o sea que aquí el entrevistador puede pedir que se les amplíen las respuestas. En una investigación cualitativa, la entrevista semiestructurada suele darse después de los primeros datos que arroja la observación participante. En esta ya se cuenta con un panorama más claro acerca de la realidad estudiada. Ya se sabe qué personas constituirán la muestra y a quienes es necesario entrevistar. Entonces se redacta un guión con preguntas clave en función de los objetivos propuestos o de las demandas de la información que surjan a partir de la observación. Esta guía sirve para no dejar fuera temas de interés fundamental para la investigación. Sin embargo, en la práctica no es necesario conservar el orden ni la forma de las preguntas. Esto va a depender de la manera en que surjan los datos. La guía parte de las categorías iniciales o de las variables planteadas de antemano, determinadas en el planteamiento del problema. Sin embargo, en la medida en que fluye la entrevista, surgen nuevas categorías que posteriormente el investigador deberá recoger, codificar e interpretar. Como toda entrevista, la semiestructurada debe estar registrada mediante grabación de voz o video. Adicionalmente, el entrevistador deberá tomar notas como gestos, actitudes. Muchas veces estos datos sirven para comprender mejor lo que dijo con palabras el entrevistado. En estas entrevistas, más o menos se sigue el modelo de una conversación.
El entrevistador asume un papel más protagónico, ya que debe estar atento a los datos que surgen para replantear una pregunta o para evitar que la entrevista evolucione hacia tópicos de poco interés para la investigación. O sea, se salga de lo esencial de la charla, digamos. Entonces, el investigador debe tener cuidado y tratar de que el entrevistado pues continúe con el tema específico. Entonces podemos decir que la entrevista semiestructurada ofrece ventajas sobre los otros tipos de entrevista, ya que permite adaptarse a las características de los sujetos. El entrevistador puede repreguntar o reformular las preguntas para adecuarlas a la comprensión de los entrevistados. Aunque existe un guión o conjunto de preguntas preelaboradas, las preguntas no tienen que formularse en secuencia rígida. En el transcurso de la entrevista, el entrevistador puede pedir explicaciones o ampliaciones de respuestas. Entonces, este es un ejemplo de una entrevista semiestructurada. Bueno, es una imagen nada más. Vamos a dejar la entrevista no estructurada para el próximo día, ¿les parece? Si no, ya no van a poder ir a tomarse el cafecito. Muchas gracias, licenciada. Entonces, no sé si hay preguntas para poderlas responder todavía. Nini, ¿me quería preguntar algo? Sí, perdón, tanta pregunta. Solo la semiestructurada sería como, o sea, parecía la estructurada, la única diferencia sería como que el entrevistador tiene libertad para Así es. surgir Y más en preguntas. la estructurada, recuérdese que hay que hacer las preguntas en el mismo orden a todos los entrevistados. Y en cambio, en la semiestructurada no necesariamente tiene que ir en el mismo orden. Y puede pedir ampliación, por ejemplo, o hacer repreguntas también. Perfecto, licenciada, muchas gracias. No tenga pena, la orden. Entonces, pasen feliz noche. Ah, ya les subí las notas, ahí miran. No sé si ya vieron que ya tienen sus notas en la cartelera virtual. Para los que no estuvieron el día que se las compartí en clase. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada.